Señor, tú eres bueno, tus misericordias son nuevas cada mañana. Tu gracia no es solo para nuestra salvación, tu gracia es para nuestro sostén, nuestro sustento, nuestra fortaleza, para permanecer firmes hasta la venida de Cristo. Tu gracia es para toda nuestra vida. Señor, enséñanos en esta mañana, tu Santo Espíritu hable, simplemente yo sea un medio, un instrumento, el bisturí en las manos del Espíritu Santo. Él inspiró la palabra, Él conoce lo que dijo y Él lo muestre en esta mañana. Produce tú los frutos en los corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 25, versículos 14 en adelante, donde se tuvo la lectura inicial. Esta predicación la tuve el domingo pasado o parecida en la iglesia bautista en Villa Ortega, la iglesia bautista La Gloria de Cristo. Estaban celebrando su 18 aniversario y estuve por allá predicando y estuve tratando este tema, pero les aseguro a los hermanos que estaban allá, en actividades, cuando hay un aniversario, cuando hay una actividad especial en la iglesia local, sea cual sea, se suele invitar a alguien que estuvo en los inicios de esa iglesia, alguien que desde antaño conoce esa iglesia, ya sea se le invita para que predique, para que participe y se goce junto con esa iglesia de la cual él es parte de la historia. A veces el predicador o la persona invitada, cuando se le da la palabra, él menciona personas, dice que se siente bien, se siente gozoso, porque ve entre los asistentes rostros conocidos, personas que han permanecido durante tantos años asistiendo a dicha iglesia. Cuando el predicador o el invitado dice eso, mucha gente dice amén, pero muchas veces con ese amén no se detienen a meditar si realmente esos rostros de esas personas y esas personas realmente son fieles. Si por el hecho de haber permanecido tantos años son fieles. Es bueno congregarse, es bueno asistir a los cultos, pero el único mérito que debe tener un cristiano no es estar durante años sentado en cultos en una iglesia. Muchas veces esas personas que quizás el predicador ya no sabe cuál es su vida o es invitado, no son realmente fieles. Muchos son simplemente religiosos, simples asistentes y muchas veces dolores de cabeza para el pastor y los líderes de la iglesia local. La palabra fiel, que se usa tanto en el mundo religioso, el diccionario la define como alguien que guarda fe, alguien que es constante en sus afectos, constante en el cumplimiento de sus obligaciones y que no defrauda la confianza que se ha depositado en él. Eso es desde el punto de vista del diccionario y no está mal la definición, pero las definiciones bíblicas a veces abundan más en contenido, son más ricas en contenido. Y vamos a ver, el Espíritu Santo motivó a Mateo a escribir y a que usara la palabra fiel en esta porción, y vamos a ver el significado en esta porción. Ahora, antes de entrar a analizar el texto, yo quiero aclarar dos cosas. Lo primero es que esta porción es una comparación. Se está estableciendo una comparación entre el reino de los cielos y un hombre que viaja. El hombre, podríamos decir, sacando la enseñanza del pasaje, que es un ejemplo de Cristo, y los siervos son ejemplos de los discípulos de Cristo o de quienes dicen que son discípulos de Cristo. Ahora bien, recuerde que una comparación o semejanza es simplemente ver en qué se parecen o no se parecen dos personas, dos animales o dos cosas. ¿Por qué hago la aclaración?
porque cuando la Biblia dice que es semejante, se parece, simplemente está estableciendo una comparación. Y cosas semejantes o que se parecen no necesariamente son iguales. No son iguales. Cuando en la Biblia se usa una comparación, debemos tener cuidado de no tomar cada cosita que se dice en la comparación y tratar de sacar de ello una enseñanza o tratar de aplicárselo a Dios o a las personas, a los seres humanos que aparecen en ese relato, en esa parábola, en esa comparación, porque de hecho muchas veces se han sacado muchas doctrinas falsas de simples comparaciones por estar buscando y rebuscando en cada cosita que se dice en la parábola. También en esta ilustración y en esta parábola se menciona la palabra talentos. Y talentos aquí se refiere a un bien material. Talento aquí se refiere a dinero, a una medida de peso que se calculaba en oro o plata. Talento no se refiere aquí a habilidades naturales o adquiridas por el estudio, por la práctica, por una persona. Aquí talento no se refiere a cantar, a tocar un instrumento o de algo que se hace en la iglesia. Se está hablando de bienes materiales. Talento. Para que no vayan a... Porque a veces, tú ves, yo tengo talento. No, eso no se está refiriendo a eso. Aquí está hablando de bienes materiales, de dinero, calculado en oro o en plata. Ahora, lo que sí nosotros vemos, y se lo digo de entrada en esta porción, es que Dios alaba y le agrada la fidelidad. Eso sí enseña esta porción. Ahora, ¿qué es lo primero que encontramos aquí? Lo que hizo un hombre. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Específicamente habla de alguien que se va al extranjero. Cuando dice yéndose lejos, no era que iba a viajar dentro del mismo país. Las palabras que se usan en el original dan la idea de que él iba fuera del país. Él iba al extranjero. Esos viajes solían ser muy largos por los medios de transporte de que se gozaba en la época, que podía ser burro. Si era dentro del país, podía ser otro tipo de cabalgadura, y si era fuera en el extranjero, como da la idea que era este caso, era en barco. Y no eran barcos de motor, eran barcos impulsados por velas o por remos. Los romanos acostumbraban mucho a usar barcos que eran movidos por remos. Tenían esos barcos 3 niveles. Y el último nivel tenía los hombres, ya los esclavos que habían cometido los delitos más severos, o los esclavos más despreciados por los romanos, que prácticamente iban desnudos remando en esos barcos. Lo que quiere decir que los viajes eran muy, muy duraderos en el tiempo. Ahora, este hombre fue previsor y dejó sus asuntos arreglados antes de salir. Dice que llamó a sus siervos, eran esclavos, no eran simples empleados, eran esclavos, y él les entregó sus bienes. Usted ve que talento aquí se refiere a bienes, a cosas materiales. Versículo 15 dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. La idea es que este hombre les cedió sus bienes, encargó sus bienes, les confió sus posesiones a sus esclavos. Ahora, ¿qué era lo que este hombre le estaba confiando? Yo no se lo voy a calcular en pesos, pero este hombre le entregó talentos. Y como les dije, el talento se calculaba pesando oro o pesando plata. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Un denario era lo que ganaba un empleado diario, era el sueldo mínimo que se pagaba a diario a un empleado. Lo que quiere decir
que este señor por cada talento le estaba confiando a sus siervos 6,000 días de trabajo. Lo que quiere decir que un solo talento equivalía a prácticamente 16 años de trabajo. Al que le dio 5 talentos, este hombre le estaba confiando 82 años y pico de trabajo, calculado en dinero. Calcule el sueldo que se le paga a un empleado hoy, el sueldo mínimo diario, por 365 y por 82, para que sepa cuánto este hombre estaba confiando al día de hoy. Era una fortuna. A uno al que le dio 2 talentos, él le estaba confiando como mínimo 32 años de trabajo, el dinero equivalente a 32 años de trabajo. Al que le dio 1, le estaba confiando dinero equivalente a 16 años de trabajo, lo que se le iba a pagar a un empleado durante 16 años. Era una fortuna lo que le estaba confiando, millonaria. Y esos hombres debían sentirse agradecidos por el privilegio que se les estaba concediendo. Ellos eran simplemente esclavos. Y este hombre prácticamente todo lo que tenía lo estaba poniendo en manos de esclavos que podían tomarlas de Villadiego con toda esa fortuna. Y dice aquí que este hombre les confió sus bienes, los talentos, de acuerdo a la eficacia, a la capacidad de cada uno, a lo que cada uno podía hacer. Este hombre conocía a sus siervos, sabía con quién estaba tratando. Ahora, lo segundo que vemos aquí, después de que este hombre confía sus bienes, deja sus cosas arregladas y se va a un viaje muy largo, fue el accionar de estos siervos, las decisiones que ellos tomaron. ¿Qué hicieron 2 siervos? Versículos 16 y 17. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. 2 siervos invirtieron y obtuvieron ganancias. Estos 2 siervos trabajaron el dinero que se les confió, se ocuparon en ello y lo negociaron. El de 5 talentos, una fortuna, produjo otra fortuna, otros 5 talentos, los convirtió en otros 5. El siervo que había recibido 2 talentos, recibió otros 2 talentos a cambio de la inversión de esos 2. Y la palabra que se traduce ganó, que en español dice ganó, no es igual en griego para el de los 5 y el de los 2. La idea del de los 5 talentos es que él directamente negoció los 5 talentos, al parecer lo prestaba y ganó otros 5. El de los 2 talentos, la idea es que parece que él los puso en manos de otros que les devolvieron sus 2 talentos más 2 más que había ganado. Lo trabajaron de formas diferentes. Y es bueno que quedemos con eso en la mente, porque así es en la iglesia. Podemos tener ministerios con el mismo nombre, pero no trabajar de la misma manera. Vemos 2 personas laboriosas, gananciosas y que no necesariamente tenían que hacer lo mismo para trabajar lo que les había confiado el dueño, el señor, el amo. Pero hay otro, el de 1 talento. ¿Qué hizo este señor? Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este señor cavó, lo sepultó, lo ocultó, lo mantuvo en secreto. No hizo otra cosa. Parece que su habilidad, su capacidad era hacer huecos en la tierra y enterrar el dinero que se le confiaba. Parece que en la vida hay gente que tiene esas habilidades. Hacer nada. Se parece, ¿verdad? A esta generación tenemos los nini. Los ninis son los que ni trabajan ni estudian. Bueno, este señor era nini. Lo único que sabía hacer huecos en la tierra. Así había gente que aquí escondía botijuelas
españoles, y jamás se ha sabido dónde están las botijuelas. Bueno, tenían la misma habilidad. Ahora bien, algo tenía que suceder con el dueño, con el amo, con el señor de estos talentos. Él regresó y vino a pedir cuentas. El dueño, el señor y amo, podía pasar mucho tiempo en su viaje, pero a menos que muriera, un día él iba a regresar a su propiedad y vendría a pedir cuentas a sus siervos de lo que hicieron con los bienes que se les confiaron. Muchos siervos se acostumbran a la ausencia del dueño y se descuidan o se llegan a pensar que ellos son los dueños. Yo imagino que los esclavos en esa época, con esos viajes al extranjero, pasaban mucho tiempo y alguno que otro se creía el dueño. Mire, hay una película, eso es de un experimento que se hizo, con dos grupos de personas que se metieron en una cárcel. Se llevaron a una cárcel dos grupos de personas. Un grupo eran los carceleros y otro grupo eran los presos, pero realmente eran contratados simplemente como actores para representar papeles. Bueno, llegó el momento que los actores que representaban carceleros comenzaron a maltratar a los otros actores que su papel era ser los presos. Ellos llegaron a creerse realmente que eran los dueños de la vida de los otros actores. Y así sucede en la vida. Hay gente que se le confían cosas, son empleados y llegan a creerse dueños del negocio. Bueno, pues este hombre regresó. ¿Qué sucedió con dos de los siervos? Versículos 20 al 23. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: ahí hay un señor, ayúdenlo, él quiere entrar, pero no puede, ayúdenlo a entrar. Dice: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Aquí vienen 2 de los siervos, de los esclavos, y ellos traen ganancias. Estos son alabados y recompensados por el dueño, por el amo de los bienes y de las vidas de ellos. Y ambos siervos son llamados buenos y fieles por el amo. Ahora, hay que aclarar que la palabra bueno aquí no es bueno en su naturaleza, sino buenos en su carácter, buenos en los beneficios que reportan y buenos en los resultados de su labor. Nadie, ningún ser humano por naturaleza es bueno. Todo ser humano por naturaleza es malo. La alabanza de este señor, del dueño de la propiedad, fue por el carácter de ellos y por el trabajo que hicieron. Y la palabra fiel aquí, el significado es que se le tenga confianza, alguien a quien se le puede tener confianza, alguien que es fidedigno, que es veraz. A ambos se les dice que por haber sido fieles en algo pequeño, en algo chiquito, era una fortuna. Pero parece que este hombre era sumamente rico, que al dinero equivalente a 82 años de trabajo le dice pequeño. Por haber sido fieles en algo pequeño, se les pondrá a cargo de algo mayor, de algo grande. La idea que expresa este pasaje es que por haber sido responsables en algo pequeño, se le darán mayores responsabilidades.
No sé por qué algunos, cuando leen esta porción, piensan que es que el dueño les dio dinero, que les dio de los talentos. No, él lo que dice que los va a poner sobre algo mayor, algo más grande. Realmente, Dios, y es lo bíblico, a las personas se le dan responsabilidades de acuerdo a su fidelidad. Al que es fiel en lo poco se le encomiendan cosas más grandes. También se les dice que por su fidelidad entrarán y serán partícipes de que su Señor se deleite con ellos, se alegre con ellos. El amo se siente complacido por los buenos administradores que ellos han sido. Le dicen: venga, vamos a gozarnos juntos. Yo me gozo, yo me siento deleitado por lo que ustedes han hecho. Vengan. No sé lo que hizo con ellos en ese sentido, pero le dijo: vengan, sean parte del gozo de su Señor. Ahora, el otro siervo, que su habilidad era hacer hoyos para enterrar dinero, era más agricultor que otra cosa. Vamos a ver los versículos 24 al 28. Dice la palabra de Dios: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Y qué dice el versículo 30? Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este señor, aparte de tener la habilidad de hacer hoyos para esconder dinero, era estúpido y necio. ¿Qué fue lo que hizo él? Insultó al dueño. Él lo insultó y fue amonestado y castigado. ¿Qué fue lo que él le dijo en pocas palabras? Él le dice: duro, seco, severo y dificultoso. Eso es lo que significa cuando él le dice: eres hombre duro, tú eres difícil, tú eres muy severo, muy seco. Pero además le llama ladrón. ¿Por qué? Porque le dijo que ciega, que cosecha donde él no siembra y que recoge donde no había esparcido. Tú eres un ladrón. Pero este hombre le había confiado lo de él y él se atreve a decirle ladrón. Y le dice también que él lo que le daba era miedo. Lo hacía temblar, estar atemorizado, y que lo que deseaba era huir de él. Los siervos en esa época no acostumbraban a irse huyendo, a escaparse, porque si los encontraban y los regresaban a donde el amo, lo mataban. Y a veces lo mataban con toda la familia. Yo lo que quería era salir huyendo. Lo insultó. El dueño, el amo, lo llama malo, y la idea es dañino. Pero también la palabra malo aquí significa delincuente, vicioso, perverso. El Señor también lo llama negligente, alguien fastidioso, pesado, indolente y perezoso. Este hombre le dice al siervo que debió dar su dinero. Ahí dice banqueros, pero no eran banqueros como ahora, eran prestamistas, gente que cambiaban dinero y prestaban, pero que le hubiera dado el dinero a ellos de tal manera que por lo menos hubiera recibido intereses. ¿Usted ve que era bruto? Era bruto. El Señor dice que el dinero que tiene el siervo malo se lo den al que ganó 5, al fiel. Ok, yo te confié 5. Tú me devolviste 5 más. Ahora, lo que era de ese, dénselo a él, que ese sabe cómo hacer la cosa. Ordena que al siervo inútil lo expulsen, lo saquen, lo despidan
lo lancen en las tinieblas, lo manden a las sombras, donde lo que iba a haber era lamentación, dolor y terror, que iba a producir que este siervo crujiera los dientes. Lo que le esperaba a ese siervo malo no era poca cosa, porque cuando a alguien le crujen los dientes es porque tiene una gran ira contenida, o porque tiene una fiebre alta que le da mucho frío, porque algo le duele. El asunto es que no era algo bueno lo que le esperaba a este hombre allá afuera. Sáquenlo, mándenlo a las tinieblas. Ahora bien, ¿qué aplicación tiene esta porción para usted y para mí? La gente lee esto y saque de allí algunas enseñanzas que no están allí. La aplicación que tiene esto para ti y para mí, y como dije a los hermanos en Villa Ortega, yo acostumbro dejar la aplicación para último, pero ahora va a ser al revés. La aplicación viene ahora. Cristo a ti y a mí nos ha otorgado dones. Este hombre le entregó fortuna a cada uno de los siervos. El Señor a ti y a mí nos ha entregado algo precioso. Nos ha puesto en las manos una fortuna. Y esa fortuna no es tocar un instrumento. Esa fortuna no es declamar. Esa fortuna no es declarar. Eso lo pueden hacer los impíos también. No es malo que si tú sabes hacer esas cosas, las uses para la gloria de Dios. Para lo que se refiere cuando la Biblia habla de dones, son carismas, son habilidades que el Espíritu Santo da única y exclusivamente a los santos para que ministren, para que sirvan en la iglesia. Eso nos ha dado el Señor, que dice Efesios capítulo 4 versículo 8. Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Señor ha puesto regalos. El Señor ha puesto una fortuna a ser administrada por cada uno de los creyentes. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 hasta el 6? 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El Señor a cada uno le ha otorgado como mínimo una habilidad para ministrar, para servir, para administrar algo en su iglesia. Y hay diferentes maneras de operar eso que el Señor nos ha dado. Recuerden que yo les decía que el de los 5 talentos y el de los 2, ambos ganaron, pero haciendo labores diferentes con el dinero. En la iglesia, Dios a ti y a mí nos ha llamado a alguna área de servicio como discípulos de Él que somos. Dios no ha salvado a nadie y lo ha añadido a la iglesia para que sea un simple espectador en la iglesia. Todo cristiano es llamado a ser ministro de Cristo. Y en eso hay un error también. ¿A quién es que la gente le dice ministro? A los pastores. Pero todo cristiano debe ser un ministro. Aquí deberíamos decirnos ministros todos si somos cristianos. Porque un ministro es alguien que administra un ministerio, valga la repetición. Pero la gente le dice ministro a los pastores. Y se usa como una palabra que denota a alguien que tiene un conocimiento extraordinario, alguien que echa fuera demonios, alguien que es capaz de hacer en la iglesia que se multipliquen los panes y los peces y que el dinero que usted tiene en el bolsillo salga de... No. Ministro es todo el que ha sido llamado por Dios a servir en su iglesia. Los únicos ministros no son los pastores. Eso es un error. Todo cristiano debe ser un ministro, un administrador de lo que Dios le ha depositado. Los pastores simplemente ministran en una área para la que Dios les ha llamado, diferente a los otros ministerios. Pero todo cristiano debe considerarse un ministro de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿eres tú un ministro de Cristo? O en el 70 aniversario, cuando venga algún hermano, diga, wow, yo sí me siento bien por ver algunas caras conocidas aquí.
y tienen los 70 años sentado aquí, 40 años, 30 años sentado. Antes le decíamos calientabancos. Ahora esas sillas no se enfrían, nos calientan ellas a nosotros. Ahora sería calientasillas. ¿Es ese tu mayor gozo? Lo único que tú tienes que exhibir en la celebración del 70 aniversario es que tú eres de los que siempre se congregan. No es que sea malo que te congregues, es que lo único que tú debes tener para mostrarle al Señor no es que tú te congregas. Eso es lo mínimo que debe hacer un cristiano: congregarse, leer la Biblia, orar. Eso es lo mínimo. El Señor te ha llamado a administrar. El Señor ha puesto algo en tus manos. Tú lo has enterrado. ¿Eres un experto en cavar huecos en la iglesia? ¿O eres de los que ganan 5 talentos más, 2 talentos más? Tú debes ser hallado por el Señor como un fiel administrador de lo que Él ha puesto en tus manos. El Señor ascendió, Él partió, pero un día volverá y te pedirá cuentas de lo que has hecho con lo que Él te ha confiado. ¿Qué dice 2 Corintios 5:10? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Tú eres de los que van a estar en el tribunal de Cristo o en el juicio del gran trono blanco? Es bueno que te preguntes eso en esta mañana. Y déjame decirte que Cristo es el juez en los dos lugares. Cristo vuelve. Segunda Timoteo 4:1. Él viene. ¿Qué tú vas a hacer ante el tribunal de Cristo? Segunda Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice aquí el Señor, ¿qué es lo que Él va a hacer? A juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El Señor viene a pedir cuentas. Nosotros no podemos ser como los impíos. Sí, Él tiene mucho tiempo diciendo que vuelve y no viene. El Señor viene cuando Él quiera venir. Ahora, tú y yo lo que debemos creer es que Él viene y que a ti y a mí nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho con el tesoro, con la fortuna que Él ha puesto en nuestras manos, en tus manos. ¿Qué tú estás haciendo con eso? ¿Estás ganando? ¿Estás multiplicando lo que el Señor te ha dado en vidas salvadas, en vidas edificadas, en la gloria de Dios manifestada en este mundo? Él viene, no sabemos la fecha, pero Él regresará por los suyos, a lo suyo y a buscar lo suyo. Ahora, cuando el Señor vuelva, Él quiere encontrarte como fiel administrador. ¿Qué dice 1 Corintios 4:2? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel, fiel, no un teórico, fiel, fiel. Recuerda que fiel es que se puede confiar en Él, que es fidedigno, que es veraz. Eso en la porción de Mateo. ¿Eres tú de los cristianos en los cuales su iglesia puede confiar? No Dios. Dios nos conoce. Dios desde la eternidad pasada sabía qué iba a hacer cada uno de nosotros. Es tu iglesia la que debe saber quién eres tú. Si tú eres fiel, si tú eres digno de confianza, si la iglesia te puede encomendar algo a ti y confiar en que tú vas a hacer eso.
No importa el don y el ministerio que el Señor te haya confiado, solo recibirás alabanza de Él si has hecho aquello para lo cual Él te eligió, te llamó y te envió. No si has hecho lo que te parece y como te parece. Debes estar siendo fiel administrador en la iglesia, para la iglesia y desde la iglesia. Porque esa es otra cosa. Los dones espirituales son para trabajarlos en la iglesia, para beneficio de la iglesia, para que la iglesia crezca en cantidad y en la semejanza a Cristo. Pero también, si lo vas a hacer hacia afuera, un evangelista, el que hace misericordia, etcétera, debes hacerlo desde la iglesia. Existen los que se llaman llaneros solitarios en el pueblo de Dios. Aquí vino un misionero una vez, quería conocer al hermano Amós. El hermano Amós estaba todavía con la enfermedad y yo lo recibo. Y no es que fuera pecado, pero me llamó la atención, yo lo recibo en el parqueo. Los cultos todavía se hacían en el colegio. Entonces yo veo a este hombre que viene en franelita, en bermuda y en chancleta. Me llamó la atención porque yo digo, vean acá, pero un hombre que viaja de otro pueblo a conocer a un pastor, wow, no es que es antibíblico, pero como que era una facha medio rara. Y anda con una dominicana y un hermano de la dominicana es su esposa y el muchacho es su cuñado. Bueno, cuando estamos en la conversación yo le pregunto que a qué iglesia él pertenece en los Estados Unidos. Él hábilmente dijo, yo era de una iglesia bautista ya, pero ahora mismo yo tengo mi propio ministerio. Mira, la hermana Adela asiste aquí, es miembro aquí, pero hay una iglesia allá en Estados Unidos donde ella va a dar cuenta. El hermano Pibi, que se paró aquí, tiene que dar cuentas a una iglesia allá en Estados Unidos, aunque él se congregue en la Romana. Y Jeremy, y cada uno de los misioneros. Esos llaneros solitarios, dicen, no, porque yo tengo mi propio ministerio. Charles Stanley, muy conocido, ¿de dónde parte su ministerio? De la iglesia. John MacArthur, todo lo que hace es con la iglesia, desde la iglesia. Toda esa gente ministra en su iglesia, para su iglesia y desde su iglesia. Esos ministerios, yo no soy chivo porque me gusta el agua, pero no me agradan mucho esos llaneros solitarios. Ese misionero después volvió, el hermano Amós estaba predicando, él vino un domingo en la mañana, me dijeron, allá hay un americano, y me mandé, yo digo, yo sé quién es. El hombre vino igualito, con la esposa, con el hermano de la esposa, y una misionera que era la novia del hermano de la esposa. Dije, ay papá, aquí hay un 2 para 2, y no es jugando al topado. Aquí hay un chapeo, hay una cosa rara. Después el más nunca ha vuelto a buscar que sepa yo al hermano Amós. No debes poner excusas, quizás porque tienes poco conocimiento o alguna otra excusa que indique incapacidad de tu parte. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:3? Ese es un pasaje tremendo, hermanos. 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que nosotros, todo lo que tú y yo necesitamos para la vida de piedad, Dios ya nos lo ha dado. Yo no te digo, tú eres nuevo creyente, nueva creyente, yo no voy a pedir que tú tengas el conocimiento de la palabra que ya tiene una persona con más tiempo en la iglesia. Pero no me pongas excusa de la edad.
De hecho, cuando yo llegué a esta iglesia en el año 1980, los jóvenes de esta iglesia eran los que llevaban la voz cantante en los trabajos misioneros de esta iglesia. Y a todo joven que entraba a esta iglesia, lo adoptaba un joven de esta iglesia para que saliera a evangelizar con él. Eso era lo que se hacía aquí. Y yo recuerdo, yo venía del PLD, muchacho guerrillero, de que con Mao Zedong y Carlos Marx en la cabeza. En el PLD no querían saber de los evangélicos. Y a donde primero me llevó un joven de esta iglesia a predicar fue al PLD. Me metió en el PLD y yo así con esos compañeros. Y me decían, pues tú eres de los hermanitos ya. Y me miraban. Y él, ¿no verdad, amado? Y yo, sí, sí. Y me llevó a predicarle a una vecina que lo primero que me preguntó, pero Amparito, tu mamá, ¿tú te atreves a predicarle a tu mamá así? Le digo, claro que sí. A donde primero me llevó fue una vecina del Sagrado Corazón de Jesús. Imagínese usted. Ya Cristo te ha equipado con lo que necesitas. Dios te ha dado las herramientas. El conocimiento se adquiere estudiando la palabra de Dios. Cristo te ha dado su Santo Espíritu como maestro, te ha dado la oración, te ha dado su santa palabra, te ha dado hermanos para que te ayuden a crecer, te ha dado los cultos para congregarte, ya tienes el poder que tú necesitas. Solo vive para la gloria de Dios y Él te va a usar para que le des más gloria y para bendecir a otras personas. No pongas excusas. Di que no quieres. Di que no quieres. Hermanos, hay gente que se pasa años preguntando cuál será su don. Yo pienso que su don es preguntar cuál es su don. Yo pienso que o tienen que humillarse, poner su vida realmente, entregarle toda área de su vida al Señor, o tienen que arrepentirse y convertirse. Esos años van y años vienen, la misma preguntadera, eso no. La edad avanzada no debe ser excusa para no ser fiel administrador y siervo del Señor y los achaques y la edad. Al contrario, a más años, más debemos servir y más fieles debemos ser. Les voy a decir algo cuando lea este versículo. Segunda a los Corintios 4:16. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quién dice ahí que resplandece, que brille en nuestros corazones? Es el Señor. Y dice el 16, por tanto, no desmayamos. El Señor está brillando dentro de nosotros y por lo tanto no debemos desmayar. Dice antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Matemáticamente, hermano Franklin, nuestra edad interior es inversamente proporcional a nuestra edad exterior. Mientras envejecemos por fuera, por dentro somos jóvenes. La edad no es excusa, no es excusa. El problema es que muchos se han quedado estancados en el tiempo, no siguen creciendo y se vuelven inútiles. La edad quizás influya en cosas que requieren cierto esfuerzo físico o quizás alguna fluidez mental que ya con el tiempo la vamos perdiendo. Pero en todo ministerio hay áreas en las que podemos servir, aunque las fuerzas ya no sean las mismas y ya nuestra mente no responda igual. El cristiano fiel rejuvenece por dentro, contrario a lo que sucede por fuera. Todos nosotros, a menos que Cristo venga mientras tú seas joven o tú te mueras joven, todos llegamos a viejos. Yo veía al hermano Jovino y yo veo ya que la barba de Jovino tiene canas. Y cuando yo voy que Alemán me recorta, que me miro en el espejo, yo le digo, Alemán, pero ¿qué es eso blanco que tengo en la cabeza?
ese talco, quítame eso. Hermanos, todos envejecemos. De hecho, hay un culto que el hermano Amos se rió, creo que fue el miércoles, porque cuando yo me paro, y Soraya, no te puedes reír de mí, que tú estás coja. Cuando yo me voy parando al paso. Y los hermanos que me quedan cerca oyen cuando yo hago. Aquí había una hermana, murió hace muchos años. Ella enseñaba maestras de escuela dominical acostada en una cama. El único que la podía tocar era el hermano César Cáceres, por algunos problemas que había allí. Pero esa señora en esa cama enseñaba maestras para que dieran clases bíblicas en las calles, que en esa época se imprimía con mimeógrafo, era máquina de escribir. Había que ponerle papel carbón. Para usted hacer 60 versículos tenía que poner hoja con papel carbón, que muchos no saben lo que era papel carbón, lo que saben es lo que es un celular. Y ella preparaba maestras en cama. Cáceres, el padre del hermano Amos, no era perfecto, pero murió con las botas puestas. Ese hombre así daba clases del seminario, que su esposa tenía que decir: ya, César está cansado, y lo cargaban y lo acostaban. Y ahí daba clases. Y una gente que lo que tiene de que problema de la presión, que con una pastilla se le controla, y me dice a mí que por eso no puede servir al Señor. ¿Usted sabe cómo le llamaban antes a esa gente? Monicaquillo. A veces hay gente que me dice a mí que no puede venir a un culto porque tiene problemas de la presión. Si yo pido que levante la mano la gente aquí que tiene problemas de presión y problemas de diabetes, va a levantar la mano medio templo, media iglesia. Lo que pasa es que hay mucha gente que nunca ha servido. Son inútiles. No son onésimos. Son inútiles. Y viven poniendo de excusa la edad y las enfermedades. Mire, yo le voy a ser honesto. A veces yo estoy sentado y piden que se paren los hermanos y yo me paro y hago así. Como que tengo en la cabeza 2 bloques de 8. Y yo no le voy a preguntar a mis contemporáneos, pero algo tienen. Hermanos, no me ponga de excusa. Aquí venía el hermano Payano en el templo viejo a predicar con un bastón que había que ayudarlo a subir, porque el hermano Payano en su familia hay un problema de que todos sufren de los huesos y se joroban con la edad. Y ese hermano jorobado que no podía enderezarse, así lo agarraban y se subían en la plataforma a predicar. No me ponga excusa, hermano. Di que tú no quieres. Di que tú no quieres servir. Que tú hiciste un hoyo y enterraste allí tu talento. Hermanos, esta porción habla del reino de los cielos, del reino de Dios, y nos muestra a los fieles y a algunos que están entre los siervos, pero que no tienen la gracia de Dios, que no tienen las bendiciones de los fieles. Son solo miembros nominales en la iglesia, amigos o simpatizantes que se sientan y participan de los cultos durante años y hacen alguna que otra cosa en la iglesia, pero no han sido justificados, no han sido regenerados y salvados por la gracia de Dios. Los tales tienen que arrepentirse y convertirse creyendo en Cristo y en la obra que hizo por ellos en la cruz del Calvario. A mí me interesa enfocarme en los fieles, en los que son alabados por el Señor y son bendecidos y recompensados por el Señor. Tú que dices ser cristiano, tú que dices ser cristiana,
No te goces solo con tener muchos años sentado aquí, primero en los bancos de madera, ahora en estas sillas cómodas. Hermano, yo le soy honesto. El venir aquí a los cultos y sentarse en sillas cómodas, con aire acondicionado, hora y media, escuchar música bonita, cántico bonito, eso no es un trabajo. Eso no es un trabajo. Eso es un refrigerio. Y algunos quisieran que se brindara. Que lo que tú tengas que exhibir no es estar años asistiendo simplemente. Que tu gozo esté en ser de los fieles, de los que contribuyen a que esta iglesia avance, de los que contribuyen a que esta iglesia crezca, que esta iglesia madure, que sea una columna y un baluarte de la verdad aquí en Atomayor, que sea una luz que brille para mostrar la obra y la gloria de Cristo a todo el mundo. De eso es que tú debes gozarte, de los que aportan a la iglesia. 70 años el año que viene. Y el mayor aporte de algunos será venir ese día para participar de la picadera que se brinde. Y después se van y no vuelven jamás. Siempre me ha llamado la atención, los días primeros aparece una serie de gente y fulano está vivo. Hay gente que se aparece en actividades y tú dices, pues yo creía que él se había muerto. ¿Por qué es que tú no lo ves ni sabes de él? A veces cuando se hacen actividades de traje en los caballeros aparecen unos caballeros que nunca asisten a un culto. Para ser fiel debes conocer tu identidad, quién tú eres. Si verdaderamente has creído en Cristo, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, eres parte de la familia de Dios, eres siervo de Cristo, sierva de Cristo, alguien a quien Dios le ha confiado toda una fortuna para administrarla para su gloria y bendecir a otros. Pero debes entender también no solo quién y qué eres, sino qué es la iglesia. Esto no es un club. Esto no es un club. Este es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Es un organismo que tiene vida. Esto no es un club. Esto no es un parque. Que de hecho hay gente que en hora de los cultos están con un celular jugando Free Fire. Yo los veo a veces de allá arriba. Y he tenido que llamar la atención, o viendo WhatsApp en medio de la predicación. Debes entender cuál es el plan de Dios con la iglesia y contigo en particular. ¿Para qué Dios te tiene aquí? Si fuera simplemente para salvarte, ya Dios te hubiera matado y te hubiera llevado. Dios tiene a cada uno aquí con un propósito. Dios tiene todo un plan. Desde la eternidad pasada Él creó un plan, y en ese plan tú tienes una parte. ¿Tú sabes que cada cristiano es parte de la historia de la iglesia? Lo que tú haces para el Señor, aunque ningún ser humano lo vea, pero si tú estás administrando lo que Dios te ha legado, te ha confiado, si tú lo administras de manera fiel, tú estás contribuyendo con la iglesia universal. Tú estás siendo partícipe de la historia de la iglesia hasta que Cristo se la lleve. Debes centrarte en la gloria de Dios y su plan, y vivir menos centrado en ti y en tus planes. Hay muchos cristianos centrados en ellos mismos y en sus planes. Tienes que centrarte en Dios y en el plan de Dios. Hay mucho egoísmo en la vida de los cristianos. Solo viven pensando en ellos y solo piensan en Dios para pedirle cosas a Dios. De hecho, cuando nosotros escuchamos la mayoría de las oraciones públicas, se pide por la misma cosa, lo mismo, lo material, salud, lo mismo. El egoísmo y el materialismo está consumiendo
a muchos y desviándolos de la sincera fidelidad a Dios. Y recuerda, por si olvidas cualquier otra cosa del mensaje, Dios alaba la fidelidad. Dios te bendiga.